Bien, seguimos en Buen Día Soldati con visitas en el piso. Tenemos a Maru Bieli, legisladora porteña, segunda candidata a legisladora en estas elecciones por Unión por la Patria. Tenemos también a Claudia Robles, militante y candidata comunera de la 8 por Unión por la Patria, y a Naila Loitegui, comunera de nuestra comuna, de la Comuna 8. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentas de estar acá. Bueno, ya han visitado nuestra radio varias oportunidades. Sí. En varias oportunidades estuvimos por acá. Bien, ¿cómo estás, Claudia? Muy bien, muy buenos días a todos, a todas y a todes. Y bueno, nada. ¿Qué se siente de ser candidata comunera? Y es una responsabilidad muy grande. Porque que Naila también es candidata. Sí. O sea, además de ser comunera, también es candidata. Así que, y es llevar a todo el barrio a cuestas. O sea, no es que uno... Se lo toma tranquilo, ligero. Claro, o sea, no es que uno dice, bueno, soy candidata y está mi nombre. No, están todos los barrios. Así que esa es la importancia y así me lo tomo. Bien, perfecto. ¿Y Naila? Comunera actual y también candidata para las próximas elecciones. Y bueno, no puede ser menos que lo que dice Clau. No, es una gran responsabilidad y también es un gran orgullo que seguramente Clau también lo sentirá. Pero bueno, al vivir en la Ciudad de Buenos Aires en comunas difíciles, complicadas en términos, ¿no?, de desigualdad y de decisiones políticas del gobierno de la ciudad, también la responsabilidad uno la siente mayor porque las cosas que hay que hacer y las cosas que faltan en nuestra comuna son muchas y tenemos, bueno, un gran compromiso como militantes principalmente, más allá de las candidaturas, de que esta realidad se pueda transformar y queremos aportar a eso, y eso es lo que queremos representar, ¿no?, la posibilidad de una alternativa en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, perfecto. Bueno, Maru, ¿por dónde vamos a empezar el día de hoy? ¿Por dónde querés comenzar? Tenemos muchos temas. Por donde quieras. Si querés, contesto también qué me parece a mí ser candidata. Bueno, como las compañeras. No, porque escucharlas, la verdad, y compartir este periodo que se viene, este nuevo desafío que es poder construir una alternativa que represente a la gran mayoría de los porteños y las porteñas, no es una pavada, ¿no? Estamos en un momento complejo, difícil de nuestro país, en nuestra ciudad. Atravesamos 4 años difíciles también. Nuestro gobierno atravesó 4 años muy difíciles a nivel nacional también. Entonces es revalidar el compromiso y el esfuerzo de entender que no es lo mismo cuando hay militantes, compañeros, compañeras, organizaciones políticas que se ponen al hombro un proyecto de país. Y bueno, y ahí el rol que le cabe a cada una, ¿no? Y bueno, a nosotros nos dieron un lugar también muy importante, un reconocimiento muy importante. Yo estoy muy contenta también por eso, muy agradecida a los compañeros y las compañeras del distrito, porque creo que hicimos un gran trabajo en la legislatura. A veces se ve muy poco de lo que se hace, porque bueno, tenemos, ya sabemos, todos los medios, no todos, casi todos los medios de comunicación en contra. Es muy difícil poder visibilizar los conflictos que existen en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que hicimos un trabajo muy serio junto a muchos otros compañeros y compañeras, y ahora revalidar los esfuerzos y a salir con todo a la cancha para poder ganar las elecciones, que es el objetivo que nos trae hasta acá, ¿no? Tal cual. Y bueno, como veníamos hablando y en la previa también, tenés un lugar muy importante en estas elecciones. ¿Cómo se dio ese lugar, esta candidatura a legisladora por Unión por la Patria? Bueno, como decía, creo que es parte de la responsabilidad y el trabajo que tuvimos estos 4 años. No solo desde la legislatura, que es un poco lo que decía antes, que estuvimos laburando mucho puntualmente en algunos temas vinculados a educación y demás, sino también el trabajo que se dio en la organización política, ¿no? El rol que tuvo el hormiguero junto con otros compañeros y compañeras durante la pandemia, asistiendo a los compañeros y las compañeras que más lo necesitaban, construyendo, en el caso de Soldati, nada más ni nada menos que la increíble, espectacular experiencia de Soldati Conectado, que permitió en un momento tan terrible garantizar la conectividad de los vecinos. En otros barrios, construyendo educación popular, el acceso a muchos pibes y pibas a reencontrarse con la escuela mediante las promotoras educativas en la 31, la posibilidad de terminar el secundario en Rodrigo Bueno. Yo creo que eso es lo que nos trajo hasta acá. Eso es uno de los elementos más importantes que nos da esta responsabilidad de representar a los porteños y a las porteñas en las próximas elecciones. Bien.
Bien, Maru, estuviste también el domingo en Sajiqueló. ¿Cómo estuvo eso y qué significa el anuncio del gasoducto del Néstor Kirchner? Bueno, la verdad es que hicimos esos 600 kilómetros con un entusiasmo, unas ganas, porque lo que se anunció el domingo es, yo creo que una de las piezas centrales que logra explicar lo que significa nuestro proyecto político. Tiene todos los condimentos que permiten, con una sola inauguración de una sola obra, explicar por qué queremos gobernar y para quiénes queremos gobernar. La inauguración del gasoducto, que es la obra de infraestructura pública más importante que se hizo en los últimos 50 años en nuestro país, que representa más de 400 kilómetros de una obra de infraestructura que permite transportar el gas desde Neuquén hasta la provincia de Buenos Aires en este primer tramo y luego desde la provincia de Buenos Aires para, mediante Bolivia, exportar el gas a Brasil. Significa gas y luz más barata para los argentinos y las argentinas, fundamental, porque, como decía Cristina el otro día, no puede ser que nosotros seamos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y las tarifas de nuestros servicios estén dolarizadas. Entonces, tener la posibilidad de transportar nuestro propio gas nos tiene que permitir bajar las tarifas del gas. Eso repercute en el bolsillo de todos los argentinos, así que principalmente eso. En segundo lugar, la industria. Nosotros tenemos un problema muy grave de falta de divisas, de falta de dólares en nuestro país. Y esto permite que una industria que crece necesita de gas, que ahora no va a tener que ser importado. No vamos a necesitar dólares para importar ese gas, sino que lo vamos a poder tener en nuestro país. Eso implica un ahorro de divisas, de dólares. Segundo punto muy importante. Y luego, por supuesto, la posibilidad de exportarlo y de hacernos de dólares a partir de exportar este recurso tan importante. Y dos cosas que por eso digo que explican nuestro proyecto de país. El compañero Máximo Kirchner sacó una nota ese mismo día muy clarificadora respecto de lo que implica planificar en términos de proyecto, ¿no? O sea, tener una mirada estratégica, saber que lo que uno hace hoy puede tener repercusiones a 5, a 10 años, a 20 años. Cuando se recuperó YPF en el 2012, quizás no se tenía en cuenta todo lo que iba a implicar en términos de soberanía energética para nuestro país. Y esa decisión, si no hubiera estado, no se hubiera podido inaugurar lo que se inauguró el sábado. Y otra decisión muy importante, y que también está en el corazón de nuestro proyecto, es el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Cuando se votó en plena pandemia, ese aporte extraordinario tenía 3 destinos, o sea que los que no estaban perdiendo con la pandemia y los que más recursos tenían en nuestro país, tenían que hacer un gran aporte para los que peor la estaban pasando. Nosotros en ese momento teníamos una consigna en nuestras ollas que era que todos teníamos que aportar algo para que el otro esté mejor, ¿no? Y lo hacíamos consigna y lo llevábamos adelante también con la tarea diaria. Bueno, la consigna del aporte extraordinario es después hay algunos que tienen mucho y que también la tienen que poner allí donde más se necesita. Y tuvo 3 destinos esa ley. El progresar, las becas para que los pibes sigan estudiando, financiar el RENAVAP, que fue la ley que creó el registro de barrios populares y permitió llevar adelante infraestructura en muchos barrios populares. Y en tercer lugar el gasoducto. O sea, pudimos en el momento de mayor emergencia de nuestro país construir esa herramienta que nos permitió financiar esta obra magnífica, maravillosa, que va a tener tantos beneficios para nuestro país. Así que la verdad que muy, muy contenta de estar de este lado de la mecha, decíamos el otro día, ¿no? De ser parte de este proyecto que piensa en la soberanía y en el bienestar de su población. Y eso se explica muy claramente con esta inauguración de este primer tramo del gasoducto. Tal cual. Yo quería preguntar también a Naila y a Claudia, ¿cuáles son las dificultades que tienen los vecinos de nuestro barrio todos los días y que el gobierno de la ciudad no resuelve? Yo le voy a dejar la palabra a Claudia, que es una vecina. Soy vecina de la zona sur, pero debo decir que, bueno, me parece que las problemáticas de nuestros barrios populares, de nuestras villas de asentamiento es fundamental. Y Claudia es de esas vecinas históricas que vivieron distintos procesos y distintos abandonos por parte del Estado de la ciudad, así que le voy a dar la palabra a ella. Gracias. Mira, los problemas estructurales de los barrios
Primero, está la Villa 20, que está reurbanizada, pero de reurbanización no tiene nada. Perdón. Después está el barrio Carrillo, que tiene una ley que deben cumplir el gobierno de la ciudad, que tiene sentencia firme, que no cumple nada. Hace 1 año y 2 meses que debería haberse terminado. Perdón, que estoy con un exceso de tos. ¿Querés mate? Porfa. No es agua, pero es agua. Y cuestión de que esa obra, también siendo que el gobierno nacional está poniendo plata para la finalización de esa obra, no se termina. Que son nada más y nada menos que cloacas. Después, en este barrio, perdón, Yo fui vecina de la Villa 20, viví en Pola y Cruz durante mucho tiempo y no, esto de la tos, estoy saliendo de un cuadro de tos, así que no se preocupe, siéntase en confianza, estamos entre amigos acá conversando y queriendo conocer, sobre todo, develando las inquietudes de los vecinos. Yo fui vecina, hace poquito que me fui para otro lado, pero una de las necesidades más importantes fue precisamente la reurbanización, y cuando surgió el proyecto del nuevo barrio Papa Francisco, también hubo otros problemas, porque ahí había una serie de intereses, no solamente por el terreno, sino también por cómo se podía extender eso hacia el fondo. Entonces, como vecinos, ¿cómo podemos hacer que ese proyecto crezca, pero que beneficie realmente a quienes lo necesitan? Yo veo en una esquina un Pharmacity en plena reurbanización y digo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto? esa es la nueva ley Pharmacity. Así lo titulamos nosotros, y en una MGP que pregunté si esa es la famosa ley Pharmacity, nos miraron y me dijeron no, como que haciéndose cargo, que la ley Pharmacity lo que dice es, a ver, como Pharmacity se instala en los barrios populares por la reurbanización, Pharmacity no pagaría más impuestos en ningún negocio de toda capital, pudiendo con eso bajar precios, tomar empleados y empleadas de los barrios populares, cosa que no es así, porque ya lo vimos en Rodrigo Bueno. Trajeron a sus empleados y no hubo lugar para ningún vecino. ¿Bajaron los precios? No han bajado los precios en ninguno de sus negocios. Siendo esto que no pagan nada de impuestos en ningún negocio de todo capital. No es tan solo del barrio Rodrigo Bueno. O sea, que empiezan a instalar negocios que son multinacionales. O sea, no como Pharmacity, sino como McDonald's. En la 1114. En la misma 1114. Donde, a ver, los que vivimos en esta zona sabemos que las familias que viven ahí, lo que menos van a hacer, si necesitan o si quieren llevar de paseo a sus hijos a un McDonald's, se toman un colectivo y se van. Es para salir un ratito de la villa o de su realidad. La misma pregunta le podemos hacer a nuestra compañera a Laila. Sí, así la dejamos a Clau, sí. Pobre. No. Mirá, Claudia me trapa todo la tos. No, a ver, en principio, digamos, el diagnóstico, que es lo que menciona Clau, y bueno, y hablamos hace muchos años, ¿no?, en nuestra comuna y en la Ciudad de Buenos Aires en general, que el diagnóstico es de una extrema desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires, entre el norte y el sur de la ciudad en un punto, y también entre los sectores que más tienen y los que menos tienen en la ciudad en general. Y eso es producto, y el otro día justamente estábamos recorriendo, como decía Clau, la Villa 20 con Leandro Santoro, nuestro precandidato a jefe de gobierno, con Paula Pendanca, también nuestra candidata a diputada nacional, y lo que decíamos es que
un vecino obviamente hablaba de estas obras inconclusas, de este proceso de reurbanización en Villa 20, que además comenzó por la lucha y la organización de los vecinos. No es que hubo una decisión de la ciudad de decir, bueno, vamos a arrancar porque los vecinos tienen derechos, ¿no? Sino fueron muchos años de lucha. Bueno, y que todo este proceso de lo que falta es una decisión política. Y es una decisión política del actual jefe de gobierno, que también es precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, y también de quien fue en su momento jefe de gobierno, que es Mauricio Macri, de no invertir en lo que necesitan los vecinos y las vecinas de la zona sur de la ciudad y de los barrios populares, y también la decisión de a quiénes beneficiar y a quiénes no en una ciudad, ¿no?, que tendría que ser más justa e igualitaria. Porque como decía Clau, cuando hablamos de Pharmacity, de Rex, de los negocios inmobiliarios, digamos, Larreta tiene claro a quién quiere favorecer, y también nosotros tenemos claros a quiénes termina perjudicando, porque toda esa plata de los que se exime, ¿no?, de ingresos brutos a esas grandes empresas, no es plata que se termina invirtiendo en nuestros barrios para las necesidades que tienen nuestros vecinos y vecinas. Lo podrá después también aseverar y confirmar Clau. Hay una estación de bombeo en el barrio Ramón Carrillo, de donde es Clau, y justamente ahí los vecinos lo que plantean es por qué esa plata para esa estación de bombeo, que además se está demorando, la tuvo que poner justamente la Secretaría de Integración Sociourbana a partir del RENAVAP. Quiere decir que esa obra también se hace gracias al impuesto que se cobró a las grandes fortunas, y bueno, ahí da cuenta, ¿no?, de qué gobiernos son los que están atentos, los que tienen la sensibilidad, sobre todo necesaria, para poder dar respuestas, y donde eso no sucede. Y además, obviamente, cómo hay una representación territorial, ¿no?, de esas fuerzas políticas, que es lo que decimos, ¿no? Nosotros podemos ser candidatas, podemos ser funcionarios en algún punto, pero sobre todo somos militantes. Entonces, cuando vos tenés esa correa y esa polea de transmisión entre la representación institucional y los barrios, es mucho más fácil y mucho más seguro que ese sentir popular se haga carne en políticas públicas, y eso es lo que queremos, y por eso también aspiramos a poder conseguir mayor representación y ganar la Ciudad de Buenos Aires. Bien, genial. Y contando un Sí. chiquito sobre esto de las obras de la estación de bombeo. Es una estación de bombeo que hace 16 años que estamos esperando un tornillo para poder terminarla. El tornillo no llegó. Ante que ese tornillo no llegó, se empezó a hacer otra vez la obra. La licitación salió en febrero, en junio debía comenzar la obra y terminada en 3 meses. Hace 1 año y 2 meses que estamos esperando la finalización de la obra. No tenemos cloacas en Carrillo, y que también esas cloacas, esa estación de bombeo, también va a ayudar a otros barrios, porque no es tan solo Carrillo, sino que son los edificios de Fátima, Piletones y Esperanza. El olvido del gobierno de la ciudad hacia el sur es total. O sea, se acuerda nada más ahora para hacer ventas inmobiliarias, ya que el barrio olímpico, sus tierras están en venta. A ver, no es para ayudar a las escuelas del sur de la ciudad para hacer más jornadas completas. Que, hablando sobre eso, en el sur de la ciudad hay menos escuelas de jornada completa que del norte. A ver, el norte no te digo a 500 kilómetros, a 200, son 20 cuadras. Sí. Pasando Rivadavia, hay más escuelas de jornada completa que acá en el sur. 20 cuadras nos separa, o sea, nada. Como la canción esa que decía Una calle no separa. Claro. Acá es como que nada. Son 20 cuadras y hay jornada completa. Pero que no podemos llevar a nuestros niños. Porque no hay transporte. Claro. Nosotros, desde acá, desde el barrio, tenemos el 46 que va a San Justo. Sí. No pasa por ahí. A ver, tenemos el premetro, pero que nos lleva a Nazca, pero haciendo 20.000 transbordos. Combinaciones. Tardemos más o menos 1 hora y media para llevar a los pibes a la escuela. Dale. O sea, cuando hablamos del olvido, o sea, lo tenemos acá. Sí. Lo tenemos bien visto. ¿Cuál es la grieta? A ver, ellos hablan de grietas estructurales y a lo nacional,
Y nosotros la grieta la vemos acá, En el pozo de Carrillo. en el pozo de Carrillo, o sea, lo tenemos acá. A ver, ya es hora, y es por eso que milito, y es por eso que me hago carne de esta lucha para llegar y para... lo vengo haciendo hace 30 años, no es que es ahora, sino que ahora mis compañeros Porque lo venís haciendo hace 30 años. me reconocen como, dale, vení a hacerlo desde la comuna. Y la verdad que es por eso que siento el peso, que antes lo tenía, pero ahora es como que digo, ahora estoy acompañada, el peso se hace más liviano. Bien. Así que es por eso que quiero y nada, porque mis vecinos se lo merecen. Tal cual, tal cual. Maru, hablando un poco ahora de economía, ¿cómo ves la situación económica en general? Bueno, difícil, ¿no? Estamos viviendo una situación difícil para muchos, no para todos. Y esto es como por ahí lo más importante para decir respecto de la situación económica, porque siempre hay algunos que ganan. En todos los contextos hay quienes ganan. Y lo cierto es que, si bien estamos en un momento en el que nuestro país está creciendo, hay más puestos de trabajo privado, se crearon desde el 2019 hasta acá más de 300.000 puestos de trabajo privado, pandemia mediante, había bajado y luego creció, y eso es muy importante. Bueno, lo cierto es que hay un sector muy importante de nuestra sociedad que vive gracias a trabajos informales, que luego, en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo, esos salarios no le ganan a la inflación, ni siquiera alcanzan a la inflación y por ende pierden capacidad adquisitiva, ¿no? Y creo que ese es el principal escollo que estamos atravesando, si se quiere, que, bueno, si de los dos primeros gastos que uno tiene para vivir son el alquiler y el alimento, y son dos variables que aumentan incluso por encima de la inflación, y nuestros salarios no aumentan por encima de la inflación, ni mucho menos si somos trabajadores informales, tenemos una situación muy compleja de un montón de compañeros y compañeras que la están pasando mal. El tema, para mí, con eso es explicar el origen y entender el origen, porque es lo que nos va a llevar también a encontrar las mejores soluciones. Y en campaña es muy importante, ¿no? Vamos a ver un montón de eslogans, porque además en campaña las explicaciones se tienen que hacer más cortas para que la gente te preste atención y no se pierda el entusiasmo, pero sabemos muchas veces que esos eslogans y esas respuestas cortas nos conducen a caminos sin salida. Y yendo al origen, digo, creo que hay que entender que el principal problema que tenemos en términos económicos es la restricción externa, que esa restricción externa tiene una causa fundamental, que es el préstamo que Mauricio Macri adquirió con el Fondo Monetario Internacional, que hoy nos tiene frente a una situación muy difícil y es la principal mochila que cargan los 47 millones de habitantes que tiene nuestro país. Y eso hay que decirlo porque, bueno, la principal solución a ese problema es poder sacarnos de encima el fondo y poder salir de la encrucijada en la que estamos. Digo, nosotros decíamos que se inauguró el gasoducto y el otro día Sergio Massa, el candidato a presidente, dijo con mucha claridad que Alberto había tomado la decisión de no cancelar la obra, tal cual le había pedido el fondo. O sea, el Fondo Monetario había pedido que no se avance con la obra del gasoducto porque implicaba gasto, dicen ellos, inversión, y eso traía déficit fiscal. Y hoy a la tarde, recién hablaba con otra compañera, vamos a ir a una UDAI, ANSES, que se anuncian las 92.000 moratorias previsionales que desde que se sancionó la ley de moratoria previsional ya tienen muchos jubilados y jubiladas que pudieron acceder a su jubilación gracias a esa ley. Y el Fondo Monetario Internacional había sacado un comunicado, no sé si se acuerdan, que decía, che, nos preocupa esa ley, porque van a tener que gastar plata y ustedes no pueden gastar plata. Y sin embargo esa ley salió. Digo, y si entendemos que esa es nuestra principal mochila, nos la tenemos que sacar de encima. No es lo que está planteando otra fuerza política, ¿no? Que cree que el principal problema es el gasto y que entonces la solución es que el Estado gaste menos, que el Estado se achique y demás. Entonces, nada, frente a eso creo que
no hay que negar la situación difícil en la que estamos en términos económicos, no hay que negarla, no hay que negar que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor estos 4 años, que hay cosas que se podrían haber hecho y que no se hicieron. Digo, Cristina plantea con mucha claridad que parte del problema que tenemos es que el país crece pero no se distribuye esa riqueza. Y entonces, bueno, es muy importante inyectar dinero en quienes menos tienen. Y un mecanismo para inyectar dinero son las paritarias cuando ese dinero es registrado, pero si no, es una suma fija, que fue parte de las discusiones que tuvo nuestra fuerza política y demás. Entonces, digo, creo que hay un debate respecto de cómo se distribuye ese ingreso, que es el debate, creo yo, central para los años que vienen. Bien. Maru, y siguiendo con vos, si tuvieras que decirle a los vecinos de Soldati, a los compañeros y compañeras, ¿por qué hay que votar a Massa en las próximas elecciones? Bueno, creo que tiene que ver en gran parte con lo anterior, ¿no? Todos los que formamos parte de Unión por la Patria tenemos muy en claro que hay que poder sacarse de encima el FMI, que hay que poder rediscutir el acuerdo actual que tenemos, que el FMI no puede condicionar nuestra política económica, nuestra política social, que tenemos que poder tener soberanía sobre nuestros recursos y que tenemos que poder poner los recursos en función de un rumbo en nuestro país que con mayor infraestructura pública, que con mayor industria, con mayor producción, es decir, con mayor trabajo, genere mayor bienestar para el pueblo. Ese es el acuerdo que nos trajo hasta acá, que nos trajo en unidad. Miren, somos compañeros, no vamos a negar, nosotros teníamos otro candidato, era Guado de Pedro, pero creo que lo que se priorizó fue que podamos dejar las discusiones internas de lado y salir a hablar con la gente, con la sociedad. Y yo la verdad es que de lo que estoy convencida es que la política tiene que ser un lugar seguro para la gente, no tranquilo y sin contradicciones para la militancia. La militancia tiene obligaciones en la política. La sociedad también tiene obligaciones, pero sobre todo tiene que tener por parte del peronismo mucha tranquilidad y mucha seguridad de que constituimos una unidad suficiente como para volver a ganar las elecciones, que es lo primero que tiene que pasar. No podemos permitir que gane la derecha. Luego, uno los escucha y les pasará que el discurso incluso es peor que el de Macri en el 2015. Macri en el 2015 decía, bueno, hay algunas cosas que las vamos a dejar y otras que las vamos a cambiar. No dijo que venía a hacer lo que efectivamente hizo, que fue adquirir ese préstamo. No lo decía. Ahora lo dicen. Ahora dicen que para salir de la situación en la que estamos, el esfuerzo lo tiene que hacer la sociedad. Y el Estado tiene que gastar menos, y Aerolíneas Argentinas no sirve, y los subsidios a la energía están de más. Están diciendo efectivamente eso. Incluso se pelean entre ellos a ver quién es más duro con el pueblo, quién es más duro con los trabajadores. Entonces no nos podemos permitir de ninguna manera que esa fuerza política vuelva a gobernar, porque nos dejó como estamos hasta ahora y porque tuvo al Fondo Monetario Internacional de aliado para dejarnos con un préstamo político que es el más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en la historia del organismo. Entonces, creo que fundamentalmente es eso lo que nos tiene que unir, que tenemos la defensa irrestricta del pueblo como bandera, y que lo vamos a llevar adelante. Y que probablemente, porque muchas veces cuando analizamos en política decimos ellos y nosotros. Y ellos y nosotros no jugamos en la misma cancha. Jugamos en una cancha muy inclinada. Ellos se dan el lujo de ir y decir barbaridades en la televisión, porque uno escucha a Patricia Bullrich hablar de economía y dice barbaridades, pero claro, porque son el poder económico y porque son los grandes grupos concentrados de nuestra economía, y porque los medios le perdonan todo. Entonces ellos se pueden dar el lujo de ir pelearse como están haciendo ahora, ¿no? De mostrar esas divisiones que nosotros luego sabemos que son falsas divisiones, porque en definitiva los conduce Mauricio Macri y los va a llevar al mismo precipicio y nos va a arrastrar a todos con ellos al mismo precipicio. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. El peronismo nunca se puede dar esos lujos. Pero fundamentalmente tenemos una responsabilidad con el pueblo que es muy distinta. Entonces, creo que ese es el motivo central por el que tenemos que militar la candidatura de Sergio Massa, y tenemos que ganar las elecciones para que no vuelvan nunca más, y continuar en el rumbo en el que estamos, tratando de profundizar algunas de las cosas que no pudimos hacer hasta acá.
Bien, y en la ciudad, ¿cuáles son las principales propuestas de la fuerza encabezada por Leandro Santoro, ¿no? En nuestra ciudad que tanto nos preocupa. ¿Cuáles serían esas propuestas? Bueno, a ver, creo que lo mismo, ¿no? Hace 16 años que ellos gobiernan la ciudad de Buenos Aires, hace 16 años que gobiernan con esa misma idea de que el Estado no tiene que hacerse cargo de los derechos ni garantizar derechos. Llegaron para garantizar negocios y eso es lo que vienen haciendo sistemáticamente. Ahí no fallan, ¿eh? Ahí son eficientes, buenos, porque la verdad es que hay algunos a los que les va muy bien con este modelo. Quienes hacen especulación inmobiliaria, quienes lucran de la construcción de torres que luego no son utilizadas para la vivienda, son exitosos en el modelo tanto de Macri como de Larreta. Y creo que nuestro proyecto es diametralmente opuesto. Creo que Leandro viene construyendo un programa, venimos construyendo un programa desde hace mucho tiempo, y él lo resume en algunas medidas que son las centrales, si se quiere, alguna vinculada a cada eje temático y a cada derecho postergado en la ciudad, ¿no? Por un lado, el acceso a la vivienda. Él lo resume con el código urbanístico, un código que se votó en el 2018 en la legislatura, que permitió construir muchos metros cuadrados más. Y hemos visto cómo de ahí en adelante se construyeron muchos metros cuadrados más y no se resolvió el problema de la vivienda. Al contrario, cada vez hay más gente que vive en villas, cada vez hay más inquilinos por sobre los propietarios, y ahí está la madre de todas las batallas, en poder resolver el problema de acceso a la vivienda, con reurbanización para barrios populares, con un sistema de créditos para acceso a la vivienda, con alquiler social. Tenemos que poder producir un stock de viviendas que nos permita bajar el precio de los alquileres. Vivienda es uno de los ejes centrales. Otro tema que para mí es muy importante que Leandro lo tome como un tema central, y que me van a corregir acá las compañeras de la 8, pero que me parece que es un tema muy postergado para la inmensa mayoría de los vecinos, que es el acceso a salud mental. Una problemática que ha ido increciendo en el último tiempo, de las problemáticas, incluso si se quieren, más privatizadas, ¿no? Acceder a un psicólogo, acceder a un psiquiatra, es para muy pocos, pareciera ser un privilegio cuando tiene que ser un derecho, y la salud mental tiene que poder ser un derecho. Creo que ahí hay un programa que hay que implementar desde el día 1 y que está en el centro de la agenda de Leandro, que es que en los centros de atención primaria de salud tiene que poder haber un equipo de profesionales que atiendan. Hay que poder hacer eje en la salud mental. Janet, ¿vos querías decir algo respecto a esto? Sí, justo hoy conversábamos con una compañera acá del barrio, una vecina que administra Rosita, del centro comunitario El Pastorcito, y nos hablaba que como centro han estado pidiendo precisamente profesionales para la salud mental de chicos con problemas de autismo, Asperger y otras patologías, y que todos los años piden, se renueva y hay que volver a hacer el trámite, que tarda mucho. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede ser que la ciudad se imponga sobre una ley nacional? Y pasa con la educación, pasa con la salud. Entonces, ¿qué le decimos al electorado para que entienda que las propuestas que se van a plantear para la próxima gestión, bueno, van a aterrizar a solucionar esas problemáticas? Es que no hay ningún impedimento para que en El Pastorcito haya de manera permanente atención primaria de la salud mediante un servicio de asistencia psicológica. No existe impedimento nacional, es voluntad política, es decisión política, es poner los recursos, es pagarle a los psicólogos lo que tienen que percibir, porque seguramente si en el sistema privado reciben más ingresos, probablemente no haya quien quiera venirse a Soldati a atender a los vecinos de Soldati. Bueno, eso requiere mayores salarios. Y problemas de plata la ciudad no tiene. Tuvimos el año pasado un superávit de 130.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el presupuesto del año pasado la ciudad de Buenos Aires dejó sin gastar. No necesitó 130.000 millones de pesos, que equivale a 2 presupuestos de La Matanza, como para que tengamos una idea. La Matanza tiene 70.000 millones de pesos por año para gastar en invertir en sus responsabilidades en un municipio que tiene una cantidad de habitantes significativa. Bueno, esa por 2 es la cantidad de plata que el gobierno de la ciudad no usó. Entonces, es decisión política. Ahí en salud mental hay un eje muy importante, transporte. Y bueno, y acá
las dejo a las compañeras que se explayen, pero Leandro está haciendo, y estamos haciendo mucho foco en el subterráneo, ¿no? Porque no se construyó 1 metro de subte durante las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta. Es un transporte más seguro, es un transporte ambientalmente mucho más sustentable, y hay un montón de barrios que no están conectados por la red de subte, y la red de subte incluye el premetro. De eso también se olvidó Larreta, ¿no? Del premetro. Y creo que ahí hay que hacer una gran puesta en valor del premetro, porque, corríjanme y las dejo a las compañeras, hoy está subutilizado porque el premetro te deja gamba, digamos. Entonces ya no se usa y se genera un círculo vicioso en el cual ya no es visto para los vecinos como un servicio que te conduce en tiempo a donde querés llegar, y el abandono por parte del gobierno de la ciudad es total. Es total. De 10 premetros que están en funcionamiento, o sea, que deberían estar en funcionamiento, solo hay 3 en funcionamiento real, que es un premetro que va hasta Centro Cívico y el otro que va hacia por afuera. Pero después hay otro que vuelve. O sea, son 3 nada más. Y ese es el tiempo que tarda el premetro en llegar, que más o menos son 40 minutos de ida, 40 minutos. Eso es lo que nos está pasando. Y al barrio Carrillo es lo único que llega para acercarte al resto de la ciudad. Recién lo dije, y o sea que tenemos el 46. Va hasta La Boca. Va a San Justo. Como que nos quedamos cortos. Totalmente. Desconectados. El premetro aparte termina a las 9 de la noche. O sea que nuestros jóvenes no pueden salir a bailar, no pueden salir a un cine, porque, a ver, ¿quién no fue joven y quiso ir al cine de noche, quiso ir a bailar? Nuestros hijos no tienen ese derecho. ¿Por qué? Porque por vivir en la zona sur, o sea, no tan solo nos quita el derecho de ir al hospital a la hora que sea, sino que a nuestros hijos les prohíbe, si no tienen un auto, si no hay un remis pactado con anterioridad que te lleve, no tienen ni para ir ni para volver. O sea que nuestras juventudes están enfadadas, están muy enojadas y tienen razón. Tienen razón. Hace muchos años que vienen siendo delegados. O sea, hace 30 años que nuestros jóvenes vienen siendo postergados. Uno dice, pero dale, por ir a bailar. ¿Por qué no? ¿Por qué un joven de Rivadavia para allá puede ir a bailar a la hora que se le ocurre, venir en pedo a la hora que se le ocurre? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Ese es. A ver, y cuando decimos que hay muchos jóvenes que están en el robo, que no voy a justificar una cosa con la otra, pero cuando Acción Social no se mete con la seguridad y no empieza a hacer partícipe a nuestros jóvenes de la sociedad, es cuando los jóvenes salen con bronca hacia. Estaban también los recreos de verano o los recreos de invierno en las escuelas. En Carrillo nos han sacado el recreo de verano, que eran las colonias de vacaciones, no sé si se acuerdan. Sí. Nos la han sacado para los jóvenes, y de primaria. O sea que los dos niveles no tenemos ni vacaciones de invierno ni vacaciones de verano. O sea que ni siquiera para decir, bueno, voy a la colonia para que voy a una pileta. Hace 15 años atrás, el gobierno nacional, el gobierno de Cristina, había hecho un programa que era llevarlos a Chapa, llevarlos a Chapa y llevarlos a Embalse. El primer día de gobierno de Mauricio Macri en la ciudad, firmó para que ningún docente y ningún micro
ningún alumno de Cava pueda hacer esos viajes. ¿Por qué? O sea, el gobierno nacional siguió haciendo el proyecto que era ir una semana al campo de recreación de Embalse o de Chapa con profesores, con toda una estructura hermosa y bien cuidados. Y el gobierno de Ciudad nos sacó la posibilidad de ir a la gente, a los chiques de acá de Ciudad. A ver, sacarle más derechos. Sacarle más derechos. Basta. O sea, nuestros pibes están enojados. Tienen razón. No quiero justificar con esto de las violencias. Pero tienen razón. Sí, tal cual. Y hablando del tema educativo, Maru, que es principalmente Sí. donde trabajás, ¿cuáles son los principales problemas con los que se enfrentan los chicos, los vecinos de la ciudad, y qué propuestas tiene Unión por la Patria para solucionarlos? Sí, de hecho, entre las propuestas de Leandro, que mencioné algunas y hay algunas más, las centrales, está el tema de educación, por supuesto, ¿no? Fundamentalmente está haciendo mucho hincapié él en una problemática que también acá saben bastante sobre el tema, que es la falta de vacantes en general, pero fundamentalmente en el nivel inicial. Bien sabemos igual que la falta de vacantes no es un problema solo del área de nivel inicial, tenemos un problema muy grande de falta de vacantes en el nivel secundario también, fundamentalmente en esta zona, pero una de las propuestas centrales de la campaña de Leandro es la construcción de 100 escuelas infantiles para los próximos 4 años. Las escuelas infantiles no son ni CPIs, que hacen un trabajo muy importante, pero que tienen a sus docentes trabajando de manera precaria, y la propuesta pedagógica requiere también de mayor acompañamiento. Los jardines infantiles es una propuesta educativa que depende del Ministerio de Educación, que contempla la alimentación de esos niños, que contempla la estimulación temprana de los 45 días a los 5 años. Recordemos que la educación inicial es obligatoria desde los 4 años. Esa es la obligación que tiene la ciudad con los niños y las niñas. Y las familias de mandar a los niños a la escuela es desde los 4 años. Ahora, ¿qué dice nuestra Constitución? Que la ciudad se tiene que hacer cargo, tiene que poder haber una oferta desde los 45 días. Y bien sabemos que eso repercute no solo en la enseñanza de ese niño, en el aprendizaje de ese niño, sino también en la organización familiar. Cuando uno tiene un hijo que tiene 1 año y tiene plata, manda a su hijo a una guardería o lo deja con una niñera. Es decir, la educación ahí se mercantiliza. Cuando no tiene plata, se familiariza. Y eso que hace, que muchas veces en mayor medida son las madres, las que no vuelven a sus trabajos, no salen a trabajar porque trabajan cuidando a sus hijos. Y eso genera una sociedad más desigual y reproduce las desigualdades que ya existen entre hombres y mujeres. Entonces, tener una política fuerte y activa para resolver el problema de la falta de vacantes implica construir también sociedades, familias con mayores posibilidades de ser iguales, ¿no? De reducir en principio esas desigualdades. Así que creo que esa es una de las consignas más importantes que va a llevar adelante Leandro, y de las primeras acciones de gobierno el 10 de diciembre, cuando ganemos las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Porque creo que hay otra cosa muy importante, que es que tenemos que convencernos, compañeros y compañeras, que no hay una fuerza política invencible en ningún lugar del mundo, menos acá, menos con un Macri como propuesta de algo novedoso en la ciudad. Macri, ya sabemos lo que es, o sea, ya sabemos lo que significa para nuestro país ese apellido, ya sabemos qué intereses representa un Macri. Entonces, si esa es la mejor propuesta que tiene la derecha para la ciudad de Buenos Aires después de 16 años de gobernar, nosotros tenemos la responsabilidad de poder ser una alternativa y convencernos de eso, que es muy importante, porque si no estamos convencidos nosotros, probablemente sea muy difícil que les podamos decir a nuestros vecinos con mucha firmeza que podemos ganar la ciudad de Buenos Aires, que se puede gobernar en un sentido completamente inverso a la ciudad de Buenos Aires al que se viene gobernando hasta ahora. Que se puede gobernar para el pueblo, que se puede gobernar para los trabajadores, que se puede gobernar para quienes migraron y viven en la ciudad. Un actor central que
pudo tener derechos civiles y reconocimiento como ciudadanos gracias a los gobiernos de Néstor y de Cristina, y que tiene derechos políticos también gracias a nuestra fuerza política, que votó y que permitió incorporar en el código electoral que los migrantes voten, que no se tengan que empadronar, no, que sea un derecho. Va a ser la primera vez en la ciudad que los migrantes van a poder elegir jefe de gobierno. Más de 400.000 personas que por primera vez van a poder elegir jefe de gobierno. ¿Ustedes se imaginan a un migrante votando a una fuerza política que dice, como en el caso de Patricia Bullrich, que el problema que tiene la universidad pública es que está lleno de extranjeros? ¿Se imaginan? Bueno, si hay un migrante en la ciudad de Buenos Aires que vote esa fuerza política, nosotros ahí tenemos un montón de trabajo para hacer, porque está muy claro cuál es la fuerza política que representa los intereses de aquellos que tanto bien le hacen a nuestra ciudad, que llegaron a nuestra ciudad probablemente no por una elección que les haya dado felicidad, porque es muy difícil migrar y vivir en un lugar que no es el tuyo, vivir en una patria que no es la tuya, pero llegar, hacer la tuya, poner tu trabajo, criar a tus hijos y hacer el aporte que hacen los compañeros y las compañeras a nuestra ciudad, bueno, nosotros queremos ponerla en valor. No creemos que hay que sacarlos de las universidades, pensarlos como ciudadanos de segunda, hacer una distinción respecto a cuántos son los que están en la escuela pública. No, nosotros somos iguales ante la ley y esa igualdad se tiene que reflejar en el proyecto político que representamos. Entonces, también ahí tenemos un compromiso, una responsabilidad muy grande, que todos esos compañeros puedan ir a votar en las próximas elecciones y acompañar a Leandro. Justamente ayer conversábamos con una experta del CONICET que está trabajando con el voto migrante. Ella nos daba cifras, estadísticas impresionantes, porque también a veces los números se ocultan por alguna razón. El 16% del electorado en ciudad es migrante. Y lo interesante es que aún no ha salido una campaña de difusión de cómo se debe votar en la ciudad, no solamente para los nacionales, también para los migrantes. Hay mucha desorientación al respecto, pero los diferentes candidatos ya se han reunido con comunidades migrantes de todas las nacionalidades. Entonces, pensemos en las responsabilidades, a quién le corresponde difundir cómo se debe votar, cómo convencemos al electorado migrante de cuáles son sus opciones y sobre todo qué le espera del próximo gobierno al migrante para que pueda no solamente ejercer su derecho, sino también tener un espacio de representatividad, porque los candidatos están yendo a eso, a convencer a los referentes migrantes a tener un espacio de representatividad. ¿Querés, Naila? Sí. Me parece importante, ¿no? Bueno, primero eso, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires es ese porcentaje que mencionabas, pero acá en la comuna es 1/4 de nuestra población es migrante y, digamos, en las elecciones anteriores fue, sí, 40.000 personas las que votaron y probablemente ahora, digamos, con el empadronamiento automático y también la residencia permanente de muchos más migrantes, seguramente ese número ascienda. Ahora la semana que viene, a partir del 14, se va a poder ver el padrón provisorio para poder chequear quienes estén en el padrón, si hay que hacer alguna subsanación dentro del padrón porque haya algún dato erróneo. Y me parece que digamos que la responsabilidad, no me parece, eso es seguro, ¿no? La responsabilidad en relación a la forma de la votación y a la difusión del derecho al voto migrante es del gobierno de la ciudad, es de la Ciudad de Buenos Aires y además porque la modalidad de la votación fue modificada por el gobierno de la ciudad, por el actual jefe de gobierno Rodríguez Larreta en función de beneficios o de posibles beneficios que él entiende que tendrá de cara a las elecciones nacionales. Entonces, con más razón es necesario informar a toda la ciudadanía, porque en el último tiempo también se comentaba que tal vez algún electorado en la Ciudad de Buenos Aires de la fuerza política de Juntos por el Cambio esté más vinculada con adultos mayores, entonces querían hacer capacitaciones en el norte de la ciudad, pero no se preocupan y no se ocupan de que nuestros vecinos y vecinas migrantes, que como decía Maru, trabajan y construyen esta ciudad como todos los otros, todos los días, puedan ejercer un derecho que además es fundamental y que para nosotros nos llena de orgullo, digamos, poder haber avanzado en conquistar ese derecho. Entonces, bueno, por lo menos nuestra tarea como fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires es poder defender ese derecho, poder promoverlo, y que también los migrantes y las migrantes se apropien de un derecho que les corresponde, ¿no? Y dar la discusión también de por qué es tan importante votar en estas elecciones, ¿no?
Y nada, también agregar algo en relación a esto, a partir de la semana que viene seguramente la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que es un órgano, digamos, de control del gobierno de la ciudad, o sea, que controla en realidad las políticas que ejecuta o no ejecuta el gobierno de la ciudad, va a estar realizando justamente operativos de capacitación en relación al voto migrante. Probablemente en la sede comunal y en algunos barrios estemos rotando con máquinas, que son las máquinas con las que se van a votar en las elecciones, para que los vecinos y vecinas puedan practicar con el voto, y seguramente estaremos difundiendo un aplicativo y haremos capacitación en los distintos barrios para que nos podamos interiorizar. Nada, y me parecía algo importante en relación a lo que se mencionaba, ¿no? Digo, sobre todo cuando tenemos un candidato a presidente, a precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, que es Larreta, ¿no?, que quiere vender una idea de buen gestor a nivel nacional, ¿no? Nosotros estamos hablando de una ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país y en la que tenemos situaciones como las que comentaba Clau, ¿no? Que hay personas que si acá tienen que viajar en Soldati a las 2 de la mañana porque quieren una fiesta, porque se tienen que ir de viaje y viajan a Liniers o a Retiro, porque tienen que trabajar o porque tienen un accidente, un problema de salud y quieren una guardia, no tienen medio de transporte, porque es como decía Clau, no es ni siquiera, bueno, te pagás un remis. Acá no conseguís remis si no lo coordinaste a las 2, 3 de la mañana. Tenemos amigos que se tienen que volver o sí tiene que garantizar que alguien los vaya a buscar porque no pueden ir a un cumpleaños. Digo, algo tan simple como eso, ¿no? Digo, que por ahí en Palermo, en Caballito, eso no se nota y tampoco se nota en el resto del país, ¿no? Seguramente no piensan que hay un sector de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene ese acceso, que hay un sector de la Ciudad de Buenos Aires que si se tiene que hacer una operación de vesícula, que es una operación muy básica, puede tener que esperar un año, que si se tiene que hacer una ecografía no tiene turno de acá a 3, 4 meses, ¿no? Si una mujer acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad, quiere hacer una denuncia a una comisaría por violencia de género, tal vez no la atienden y le dicen, no, bueno, vení mañana, no, bueno, no es tan importante. Digo, un chico por ahí tiene que viajar a otra comuna para tener una vacante, o no tiene la vacante acá, o su hermano está en una escuela y él está en otra, ¿no? Digo, son cosas que en la ciudad más rica, con el superávit que mencionaba Maru, no pueden suceder, digamos, y no pueden suceder. Y suceden porque hay una decisión de no hacer lo que corresponde. Entonces ahí es donde está nuestra labor como fuerza política, como Frente de Unión por la Patria, de poder también visibilizar eso en la ciudad de Buenos Aires para todos los vecinos y vecinas, en la zona sur, que son los que somos más afectados por esas políticas, pero también a nivel nacional tenemos una responsabilidad, porque nosotros sabemos cómo gobernó y cómo gobierna Horacio Rodríguez Larreta y sabemos que no es el modelo que queremos a nivel nacional, así que también me parece importante poder transmitir y militar eso, y sobre todo militar nuestro proyecto, ¿no? Que es este que decimos, es el de la sensibilidad y es el del compromiso y es el de poner la cara cuando las cosas están mal, pero también de tender la mano cuando las cosas están mal, y creo que eso es lo que nos caracteriza y bueno, y por eso queremos obviamente seguir representando a nuestros vecinos y vecinas en la comuna, en la ciudad, ganando las elecciones y a nivel nacional obviamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No sé si les quedó algo más ahí en el tintero para poder decir. Yo me quedaba pensando en lo que decía Naila y en esta brecha, ¿no?, entre el norte y el sur. ¿Se puede achicar? Sin duda. Sí, se tiene que achicar, sí. no solo se puede achicar. Tiene que ser una responsabilidad desde el minuto uno que seamos gobierno de la ciudad, que contemos con los recursos que tiene el gobierno de la ciudad. Tiene que ser una responsabilidad, tiene que ser nuestro horizonte, nuestro norte, el que guíe nuestra acción, digamos. Así que creo que con ese compromiso tenemos que salir a dar la discusión con nuestros vecinos, con los vecinos de Soldati, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Va a ser muy importante FM Soldati en lo que viene, muy importante, porque ya lo sabemos, ustedes lo saben más que nadie, tenemos los medios en contra, tenemos la cancha inclinada, pero tenemos estas herramientas que hemos sabido construir como pueblo y que no las tenemos que subestimar. Son realmente muy importantes, son las que nos acercan para poder tender esa mano, para poder tender la información, para poder poner la voz de los que muchas veces no tienen voz y que tienen que ser protagonista en estas elecciones. Así que va a ser la primera de muchos encuentros, entrevistas, Obvio, ¿no es cierto? Sí. Y la importancia del voto, también reivindicar eso, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos 40 móviles, minutos. claro, y preguntamos a la gente y dicen, no sé si voy a ir a votar, no sé a quién votar. En el momento en el que la situación económica, la crisis económica que estamos viviendo se transforma en crisis política, ¿qué es esto? Que es creer que la política no es esa herramienta que te puede transformar la realidad, perdió el pueblo. Porque la verdad es que como pueblo no tenemos muchas más herramientas que no sean las de la política.
Es la herramienta que nos permite modificar la realidad, transformar la realidad y poner al Estado al servicio de los derechos del pueblo. Entonces, lo que vos decís es fundamental. El pueblo se tiene que poder expresar a través del voto. Y ojalá nosotros captemos la mayor cantidad de votantes, pero hay que ir a votar, hay que expresarse, hay que poner el descontento, el malestar y la esperanza en las urnas, digamos. No podemos perder esa herramienta que, como decían ahí, a 40 años de democracia, tanto nos costó conseguir, ¿no es cierto? Y tantas vidas y tantos compañeros se llevó la época más oscura de nuestro país. Tenemos esa herramienta, no es la única que tiene la democracia, hay que participar. No es solamente hay que votar, hay que participar en los espacios comunitarios, en las organizaciones sociales, políticas, donde sea, necesitamos más participación, pero sin duda se empieza por el voto, que es una herramienta muy importante y hay que utilizarla. Bien, perfecto. Ahora sí, Claudia, Maru, Naila, les agradecemos por haber venido y bueno, obviamente durante el año vamos a ir hablando porque es un año muy agitado. Así es. ¿No? Así es. Por acá estaremos. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestras compañeras Janet, a Leandro Deza, a Diana Indy, Rocío Ceballos, Ismael Méndez. Nosotros nos despedimos para seguir mañana con Buen Día Soldati. Quédate con la programación de todo lo que deja nuestra radio.